Somos CNN México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa y muchas gracias a Luis Astorga, que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Luis es un importante investigador y especialista en temas relacionados con el asunto de las drogas, la seguridad en México y evidentemente su trabajo y su tarea muy reconocidos en nuestro país a nivel informativo y a nivel académico y de investigación. Luis es parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha hecho una investigación que se traduce en un libro que está circulando en estos días en México, que se llama ¿Qué querían que hiciera? Y bueno, bienvenido Luis, gracias por estar aquí. Carmen, muchas gracias. Este título, Luis Astorga, que por cierto es autor también del siglo de las drogas, entre otras cosas, bueno, es una frase que tú tomas de una declaración que hizo Felipe Calderón, alguna fecha de 2012, y es una frase en donde enfrenta, digamos, las críticas que se le hacen a su gobierno respecto al tipo de cosas que hizo o que no hizo, precisamente con lo que se ha dado a llamar la guerra contra las drogas. Y ¿qué querían que hiciera? Es una manera de decir, no tenía otro camino, en pocas palabras. Y uno se preguntaría, ¿de veras no había otro camino para llevar las cosas al punto en que quedaron en el gobierno de Felipe Calderón y al punto en el que están hoy, en este de Enrique Peña Nieto? Luis Astorga, bueno, esa es la frase que usas para titular una investigación que desnuda, digámoslo así, el sexenio de Felipe Calderón, pero no solamente, da las pistas para entender en dónde estamos parados. Cuéntanos de esto, cuéntanos de los hallazgos de tu investigación. Bien, justamente es un texto que trata de abarcar el sexenio de Calderón en dos aspectos, en un aspecto fundamental, que es el vínculo entre el campo de la política y el campo del tráfico de drogas. Y esto es parte de es una secuencia de libros anteriores que viene, digamos, una investigación que viene desde el último cuarto del siglo XIX y con esto cubro, digamos, una parte del sexenio de Calderón. Entonces, en esta perspectiva de largo plazo, lo que planteo es justamente cómo se ha dado la relación entre el campo de la política y el campo del tráfico de drogas en México. Cómo el tipo de sistema político que prevaleció durante poco más de 70 años en México, con la hegemonía de un solo partido, implicaba un cierto tipo de relación con el campo del tráfico de drogas en México. Y cómo en la transición a la democracia, digamos, en la alternancia en el poder, hay toda una reconfiguración del campo político en México, pero también hay una reconfiguración del campo delincuencial en México, donde el del tráfico de drogas ocupa un lugar central y predominante en ese campo. Si te entiendo, Luis Astorga, estás colocando una parte del debate precisamente en la alternancia política, en la evolución político-electoral de México de los últimos años y en una reconfiguración, dices, del tipo de relación de la política con el narcotráfico. ¿Y cómo es que se da esa reconfiguración? Demos por eje central, efectivamente, el 2000 con la llegada de Vicente Fox, aunque años anteriores hubo alternancias locales, o sea, la alternancia fue en aproximaciones sucesivas hasta llegar a la presidencial, pero hubo un periodo previo de por lo menos 15 años de alternancia en gobiernos locales. ¿Cómo es que se da esa transmutación? Justamente esto se da en los años 80, esta alternancia, primero en municipios, después la primera gubernatura en 89, posteriormente en varias gubernaturas, hasta llegar a la alternancia en la presidencia en 2000.
Lo que vamos viendo es el resquebrajamiento del sistema de partido de Estado, pero también de los mecanismos político-policíacos de mediación y de control de las organizaciones de traficantes, es decir, del campo del tráfico de drogas. En ese esquema, los traficantes en su relación con la política tenían tres opciones si no acataban las reglas del juego. Una opción era salir del negocio, otra opción era irse a la cárcel y la tercera era morirse a manos justamente de esas instituciones policiales que servían de mediación entre los dos campos. En el esquema de la alternancia, lo que implicó esta reconfiguración del poder político fue una mayor autonomía de las organizaciones de traficantes en relación al poder político. ¿Por qué? Porque gobiernos municipales, estatales, pasaron a manos de distintos partidos políticos. Y como sabemos, en México, las instituciones policiales dependen de justamente autoridades municipales, autoridades estatales, y tenemos también a la Policía Federal. Entonces, hay una redistribución de responsabilidades donde distintos partidos políticos empiezan a ocupar esas posiciones de poder y por lo tanto tienen la responsabilidad de sus policías. Entonces hay una, digamos, una política de seguridad diseñada en el gobierno federal, pero que se encuentra con problemas, cortocircuitos en los gobiernos locales de distinto signo político e incluso del mismo signo político. ¿Por qué? Porque en este proceso de la alternancia, tanto los gobernadores como las organizaciones criminales, como las propias instituciones policiales, van adquiriendo una mayor autonomía respecto del poder central. Luis, en esta lógica, en estas reflexiones, me viene a la mente pensar en estas ideas de quienes añoran o añoraban el régimen monolítico priista, porque tenía, en esta lógica, los canales de interlocución y de relación con el mundo criminal suficientemente operativos como para mantener una cierta paz, una pax mafiosa, en pocas palabras, pero un índice de violencia distinto al que hemos tenido en los últimos años en México. El tener o no violencia como un indicador de tener o no interlocución con el ámbito criminal o de tener o no control frente al ámbito criminal. Así es el planteamiento, así es la lógica de entendimiento de qué ha pasado en México a raíz de la alternancia y a raíz de una espiral ya demasiado alta y demasiado prolongada en los años de criminalidad y de violencia. Sí, creo que lo que hay que tener claro es que en la época de hegemonía del PRI, lo que había era no un simple entendimiento, había una subordinación estructural del campo criminal, particularmente tráfico de drogas, al de la política. Subordinación. Subordinación, sin duda. Que no es lo mismo que decir entendimiento, arreglos, etcétera. No necesariamente colusión, subordinación. Subordinación, es decir, si no seguían las reglas del juego, tenían esas tres opciones que te mencioné. O salirse del negocio, ir a la cárcel o morirse. Exacto. Y en el esquema de la alternancia, en la relación entre los dos campos, ahí la clase política tiene tres opciones. O no hace nada, o sea, voltea la cara hacia otro lado, o tiene cierto tipo de arreglos con las organizaciones criminales que tienen fuerza ahí donde gobiernan, o deciden unirse, digamos, platicar, negociar, toda la clase política, o sea, los distintos partidos políticos, y diseñan una política de seguridad de Estado. Que no ha ocurrido. Que no ha ocurrido. ¿Tenemos lo segundo? No. ¿Qué tenemos? Tenemos una combinación de varios, dependiendo de las regiones. Dependiendo de las regiones. Dependiendo de las regiones. Me deja hacer una pausa, Luis Astorga, y volvemos en esta conversación.
Regresamos, Luis. Regresamos, Luis, en la conversación al aire. En el corte seguí escuchándote con mucho interés sobre esta revisión histórica de lo que ha sucedido en México y de cómo ha evolucionado precisamente el tema de la política y la criminalidad. Tú dices, en el tiempo de la alternancia habríamos de ver qué piensas de lo que está pasando ahora. Había tres alternativas para los gobernantes: o no hacer nada, o arreglarse con los dominantes para someter a los otros, o esperar o hacer un pacto de Estado, un pacto federal, mismo que no ha ocurrió. ¿Pero pasaron las otras dos cosas o qué pasó? Sí, las dos primeras, es decir, no hacer nada o hacer negociaciones, tener negociaciones con las organizaciones criminales, lo que hacen es reproducir un esquema autoritario. O sea, no hay organizaciones criminales que sean democráticas, digamos, ¿no? Mucho se dijo del sexenio de Calderón que habría hecho una especie de pacto con el cártel de Sinaloa. Yo creo que habría que demostrarlo, porque objetivamente, si uno piensa, por ejemplo, si el expresidente Calderón tenía un control de su propio gabinete de seguridad, pues uno no se explica si efectivamente tenía ese control, porque las pugnas entre PGR, Secretaría de Seguridad Pública, Sedena, Semar, etcétera, que fue lo que se ventiló a través de Wikileaks con aquellos cables del ex embajador Pascual. Notables, ¿sí? Cables que revelaron. Entonces, eso. Lo que mostraba justamente era que, a falta de una coordinación a través de la Secretaría de Gobernación, pues el presidente debería de haber tomado cartas en el asunto, pero daba la impresión que ni siquiera el presidente controlaba su gabinete de seguridad. Entonces, si efectivamente no lo controlaba, como indican los cables del ex embajador Pascual, entonces, ¿cómo era posible que un gobierno federal, con esas diferencias tan fuertes en su propio gabinete de seguridad, pudiera darle protección a una sola organización por encima de las demás? ¿Y que digamos, en la realidad lo que funciona es que ciertos sectores, tanto del gobierno federal, o sea, de instituciones de seguridad del gobierno federal, sectores políticos, sectores empresariales, en el nivel local, y políticos y policíacos, tienen ciertos grupos que le dan protección a las distintas organizaciones. No hay una sola que no pueda tener ese tipo de protección. Entonces, canalizar toda la fuerza del gobierno federal hacia una sola institución, hacia una sola organización criminal, me parecería más factible en la época de hegemonía del partido Estado que justamente en el esquema de la alternancia. ¿Y qué define, Luis, entonces al gobierno de Calderón respecto a su política antidrogas? ¿Cuáles son los ejes principales de lo que ahí sucedió? Bueno, creo que cualquier política hay que juzgarla por sus resultados, no por lo que dice el discurso. Entonces, el discurso puede ser maravilloso, puede ser en términos, digamos, incluso hasta literario, ¿no? Poético, etcétera. Pero si juzgamos por los resultados en términos de homicidios, desapariciones forzadas, denuncias y comprobación de violación a derechos humanos, etcétera, el balance fue simple y sencillamente desastroso. En otro sentido, creo que no fue un problema inventado. Es decir, creo que todavía no llegamos a un momento como sí se llegó en Italia y en Colombia, donde la mayor parte de la población reconozca que el problema de la delincuencia organizada, no nada más de organizaciones de traficantes, sino ya de organizaciones, como muestro en el libro, que tienen un perfil más de tipo mafioso paramilitar, ¿sí? Constituyen un peligro real. Y lo que es cierto también es que, desde mi punto de vista, la clase política que tenemos en México no tiene visión de Estado. Si la tuviera, creo que desde hace tiempo tendrían que haberse sentado a la mesa junto con las organizaciones de la sociedad civil organizada y ponerse a diseñar un esquema de seguridad de Estado, una política de seguridad de Estado. ¿Con eso contestas a Calderón de qué creen que hiciera? ¿Tenía otras opciones que las que finalmente tomó?
por ejemplo? En teoría sí. En la práctica tendríamos que ver cómo estaba conformado el poder político en el país. Es decir, sabemos que en la alternancia en la presidencia con Fox y Calderón, el partido que siguió teniendo la mayor parte de las posiciones de gobierno, es decir, gubernaturas, presidencias municipales, mayorías en los congresos locales y solo en el Congreso de la Unión no tenía la mayoría, era el PRI. Aquellos estados y municipios con mayores índices de violencia que se muestra ahí en el libro estaban gobernados por el PRI, en menor medida por el PAN y en menor medida por el PRD. Es decir, se daba una distribución de la violencia que tenía una relación estrecha con los partidos que estaban gobernando en esos lugares. ¿Y por qué esa corresponsabilidad? Pues las autoridades que estaban gobernando en esos sitios tenían una responsabilidad inmediata en cuanto a sus policías y lo otro. Gobernadores del PRI, del PAN y del PRD en estados donde se llevaron a cabo los operativos militares, todos pidieron el apoyo de los militares. Hasta el momento yo no conozco a ningún gobernador que haya salido en ese momento o en la actualidad a decir que los operativos militares le fueron impuestos por el gobierno federal. Es decir, había un doble juego claro de parte de los partidos políticos en su relación con el gobierno central y en la distribución de las responsabilidades. La responsabilidad se concentró única y exclusivamente en el Poder Ejecutivo Federal, como si el Poder Ejecutivo Federal hubiese tenido las mismas herramientas, las mismas capacidades y la misma concentración de poder que en todos los años de la época del sistema de partido de Estado. Tú dices, por lo menos hay que distribuir esa responsabilidad. ¿Le estás reduciendo la carga de responsabilidad a Calderón o estás diciendo hay que repartir la responsabilidad también con los otros gobernadores y con los demás partidos, tú dices? Claro que sí. Creo que lo hemos visto incluso cada vez más claramente en este sexenio. Al final tú acabas de decir una cosa muy importante, los resultados son catastróficos. Los resultados son catastróficos. Eso no hay la menor duda porque sí. Los fuertes se hicieron más fuertes, los que estaban pulverizados no necesariamente. También. Bueno, no necesariamente. Digamos, si hablas con un procurador o una procuradora, el procurador Murillo Karam, que estuvo aquí en su momento cuando fue procurador, él dijo que aquello había sucedido cuando recibieron el mandato. Más allá de las valoraciones sobre el tema, utilizo tu palabra. El resultado final en el sexenio y que continúa hasta donde podemos apreciar ha sido catastrófico por los costos en todos sentidos del asunto. Incluso hay quien llega a plantear que debe haber una especie de procesamiento de algún tipo para identificar responsabilidades de lo que le ha ocurrido a México en ese sentido, responsabilidades políticas en esta materia. Hay quien ha promovido incluso en ámbitos internacionales algún tipo de proceso que se ve difícil que prospere, pero que tampoco es imposible en esta materia. ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí hay que hacerlo, definitivamente, porque justamente una de las cosas que han prosperado en el caso de Colombia es que ese tipo de denuncias han prosperado justamente por el tipo de información que se ha logrado recopilar acerca de los casos. Si no están bien sostenidos jurídicamente, esos casos se caen fácilmente en los ámbitos internacionales. Entonces, hay necesidad justamente de una mayor y mejor investigación, donde definitivamente las ONGs han tenido un papel central y lo van a seguir jugando, porque tiene que ver con esa maduración de la sociedad civil, justamente. Luis, la calidad de la información, el acceso a la información, el documentar lo que ha sucedido es fundamental. Tú has hecho una investigación muy importante, tú eres un investigador muy acucioso de estos temas en los últimos años y ahora estás aportando esta nueva investigación. Después de la pausa, cuéntanos a qué tipo de información accediste, qué tipo de documentos has podido obtener, cuáles son hallazgos relevantes que nos puedan conducir pues entre la verdad histórica, la verdad de investigador y académico y en una de esas verdades de otro tipo que también este país debería procesar algún día de estos. Volvemos después de la pausa.
Luis Astorga, estamos en la parte final, regresamos contigo en esta conversación. ¿Qué querían que hiciera el título de tu libro? Volvemos. Luis Astorga, estamos en la parte final. En el bloque anterior yo te planteé esta idea que algunos insisten debe ocurrir, de procesar de alguna manera. Desde luego necesitamos la verdad histórica, la verdad académica, información periodística y también la judicial respecto a las responsabilidades de los criminales, pero también de las autoridades que toman decisiones a nombre de todos cuando ocurren cosas como las que han ocurrido en México. Catástrofe es la palabra. Catástrofe porque no puede ser otra cosa, las decenas de miles de muertes, las decenas de miles de desaparecidos o de situaciones no esclarecidas en algo, desde luego, que colapsa al propio sistema judicial. Y cuando yo te dije algo así, tú me dijiste, es que en otros lugares sí se está procesando por el tipo de información que se obtiene, por el acceso a los casos y la documentación de los casos y lo que se puede hacer a partir de ello. Y entonces te dije, ¿qué lograste conocer? ¿Qué tipo de información pudiste obtener? ¿Qué documentos? ¿Qué hallazgos? ¿Qué cosas que nos den pistas para que esto que está ocurriendo y ha ocurrido en México no quede así? No sabría decirte, habría que hacer estudios muy profundos sobre esto. Conozco trabajos de colegas en Colombia que han realizado un trabajo extraordinario, pero han tenido acceso a la información, es decir, a los documentos judiciales, y con base en eso han mapeado las redes justamente de los grupos dedicados al tráfico de drogas, grupos paramilitares, grupos políticos, grupos empresariales en distintas partes de Colombia. Es un trabajo extraordinario que solo es posible si uno tiene acceso a ese tipo de información. Con expedientes judiciales. Expedientes judiciales. En México no lo tenemos, ¿sí? Y lo otro es que ahí donde hay un mayor interés por participar en la política, muy probablemente el tipo de organización criminal que predomina en esa región o en esa zona sea una organización criminal de tipo mafioso paramilitar. ¿Y por qué de tipo mafioso paramilitar? Porque una organización que se dedica única y exclusivamente al tráfico de drogas o predominantemente al tráfico de drogas no necesita tener control territorial. Si es una gran organización y su fuente, digamos, su renta criminal es principalmente la exportación a Estados Unidos o a otra parte del mundo, ¿sí? Pero si es de tipo mafioso paramilitar, compite con las atribuciones propias del Estado. ¿Por qué? Por el monopolio de la violencia, por la extracción de impuestos, por el control territorial y por la participación en política. Entonces, ese tipo de organizaciones, por eso yo veo en el propio esquema de tanto del gobierno de México como Estados Unidos y lo que dicen de cada una de esas organizaciones, que son para ambos gobiernos las más importantes, las más poderosas, el perfil que tendrían cada una de ellas. Entonces, ahí donde hay una mayor injerencia en cuestiones políticas, muy probablemente tiene que ver con con la existencia y la fortaleza o el predominio de ese tipo de organizaciones de tipo mafioso paramilitar. Luis Astorga, gracias por estar aquí para hablar de ello y estemos en contacto como siempre. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Luis, y hasta la próxima. Y a usted, gracias que nos permitió estar con usted esta noche. Pásela bien, buenas noches, descanse.